Muchas gracias a mi compañera y amiga senadora Gaby Cuevas, a quien agradezco la invitación a la presentación de este extraordinario libro. Como bien señalaba Gaby hace un rato, no nos une nada más ser colegas politólogos, además de la misma alma mater del ITAM, sino también la preocupación por este tema del desplazamiento forzado interno en nuestro país. Quiero saludar también a Laura Rubio Díaz Leal, autora de este libro. A Laura es la primera vez que la veo en mi vida, pero pareciera que nos conociéramos desde hace mucho. Pues hemos estado intercambiando siempre preocupaciones y hemos estado en la misma sendero de trabajo por el visibilizar aún más en nuestro país, y quito el aún más, visibilizar el tema del desplazamiento en nuestro México. También a Esperanza Hernández, a quien agradezco su valor por exponer este testimonio. No es una decisión fácil exponer que has sido desplazada 2 veces, y eso nos mueve no solamente a la solidaridad con ella y con las familias que representa, sino también a su apoyo y protección, porque ser desplazado es estar en una situación de vulnerabilidad no solamente patrimonial, sino de la vida misma, y eso hace que su testimonio, además de conmovedor, sea muy valiente. Y también, sin duda, a Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y sobre todo a todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy aquí. Para cerrar la presentación de este libro, yo siempre he pensado que el tema del desplazamiento en México ha acompañado nuestra historia de manera ancestral. Quizá los habitantes de Aztlán, cuando emigraron hacia el sur, provenían de alguna suerte de desplazamiento, además no solamente de la indicación de sus dioses. Pero lo que es cierto es que en el establecimiento del Imperio Azteca, los aztecas también fueron promotores de desplazamiento de pueblos derrotados que se negaban a pagar tributos. ¿Por qué digo esto? Porque quizá el desplazamiento es uno de los problemas más antiguos que tenemos en el país y de los más desconocidos. Entraña esta doble condición de enorme contradicción. Yo soy senador por el estado de Chiapas, y sin duda en Chiapas el tema es muy singular. Chiapas, de los 5 causales de desplazamiento que estableció, bueno, tanto Francis Deng en el reporte, pero también en los principios rectores de ACNUR, conflictos violentos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, políticas de limpieza étnica, castigos colectivos, y ahora de manera muy marcada enfrentamientos con el crimen organizado. Prácticamente de esas 6 causales, 5 están presentes en Chiapas desde hace muchos años. Por supuesto que el conflicto zapatista generó otra suerte de causalidad, y no porque los zapatistas nada más hayan desplazado población, sino que el establecimiento de grupos paramilitares en el estado generaron otros desplazamientos. Es una historia recurrente y dolorosa la del desplazamiento en Chiapas. Expulsiones de familias por motivos religiosos desde la década de los 70, particularmente en San Juan Chamula. La erupción del volcán Chichonal en 1982 generó familias desplazadas. Repito, el levantamiento zapatista en 94, el huracán Stan en 2005, la tragedia de los deslaves en Juan del Grijalva, la construcción de la presa de Chicoacén. Lo digo porque sin duda hoy el problema que tiene el país con el asunto del desplazamiento principalmente tiene que ver con la seguridad y la violencia que se vive en algunos estados del norte, pero el problema es multicausal y muchísimo más complejo. Bueno, ¿cómo atender y sobre todo cómo prevenir el problema del desplazamiento? Como ya se ha mencionado aquí, en Chiapas en 2012 dimos un primer paso al promulgar la ley para la prevención y atención del desplazamiento interno forzado en el estado de Chiapas. De lo que se trataba era justo de primero reconocer que el problema existía. En su momento, hoy ya afortunadamente existe la ley, una ley similar en Guerrero, pero en su momento incluso fue la primera ley subnacional en todo el mundo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque era la recomendación del relator especial para el tema de desplazados de Naciones Unidas, Chaloca Bellani, y lo que planteaba
los principios rectores, que dado el incremento de desplazamiento forzado, se consideraba de suma importancia el impulso de un marco jurídico pues, que reconociera la existencia de la población desplazada, que ofreciera garantías para su prevención y atención a la población que ya había sido desplazada con soluciones duraderas, ya fuera de retorno o de establecimiento en un nuevo centro poblacional. Sin duda, esto siempre enmarcado con un control y garantías de atención humanitaria a las víctimas, el mantenimiento de sus derechos vigentes, la generación de programas públicos para su adecuada atención. Miren, les pongo un ejemplo muy simple. Sobre el asunto, sobre mantener vigentes los derechos de una persona internamente desplazada. Un niño desplazado que lleva un año en esa condición, muchas veces pues pierde, si estaba yendo a la escuela, pierde periodos escolares y demás. Pero muchas veces si ese niño venía de una escuela donde tenía clases en Tzotzil o en Celtal, pues tiene que tener esas mismas condiciones, aunque esté en Tuxtla Gutiérrez. Y en ese sentido, el problema se va haciendo mucho más complejo en función de esta garantía de vigencia de derechos. Hoy lo digo de verdad con mucha vergüenza, porque no encuentro otro sentimiento. Desafortunadamente, la ley en Chiapas corre un riesgo enorme, que la falta de reglamentación por parte del gobierno estatal y en particular de la Secretaría General de Gobierno, pues haga de esta ley, que en su momento fue considerada como muy vanguardista, pues una letra muerta. Se requiere su reglamentación, se requiere el establecimiento del comité intersecretarial y, por supuesto, algo que ya aquí se ha mencionado, se requiere presupuesto para la atención de los desplazados. Si se quieren seguir implementando dispositivos donde la Dirección de Protección Civil atienda a los desplazados como si fueran damnificados nada más de desastres naturales, pues entonces esa garantía de protección de derechos y de retorno y garantías de soluciones duraderas pues serán simplemente una letra muerta en la ley. Yo coincido con Gaby que el reconocimiento de la facultad para legislar sobre el tema debe de ser un paso muy importante, pero también sigo insistiendo en la promulgación de una ley específica en la materia. Yo presenté la iniciativa en diciembre del 2012, son varias las que se han presentado, desde 2004, como ya se ha mencionado aquí, Emilio Cebadúa, entonces diputado federal, hizo lo propio. Bueno, yo creo que es hora de que este tipo de relatos como el de Esperanza y estas publicaciones pues empiecen a llamar la atención y nos conduzcan a la legislación que necesitamos para erradicar y prevenir el fenómeno. Quiero reconocer de verdad al ITAM, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por esta publicación, por este esfuerzo. Y antes de concluir quiero destacar un aspecto de esta publicación que es su portada, una portada cuya historia ha sido poco conocida y que hoy les comparto. Esta portada que tiene esta fotografía, es una fotografía de José Ángel Rodríguez titulada Buscando Refugio, camino entre Pachequil y Poljó. Pachequil era un municipio en Chenaló, era un ejido en Chenaló que había sido tomado por los paramilitares, y Poljó era un municipio rebelde autónomo zapatista. Estos desplazados huían de la amenaza paramilitar, muchas veces promovida por el gobierno del estado, para buscar refugio con comunidades zapatistas. Es una fotografía de 1997, pero me llamó mucho la atención porque es la misma fotografía que usamos para este otro libro. Y digo, es algo muy positivo, no lo veo como algo que demerite a ni una ni otra publicación. ¿Por qué esta fotografía tiene tanta fuerza? Bueno, a mí me parece que tanto en la decisión que tomó la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales del Senado, junto con el Colegio de Sonora y el Centro de Investigación de Estudios sobre Antropología Social, el CIESAS, para la publicación de este libro en 2013, es porque la fotografía es buena, es porque cuenta con una historia que algo transmite. Y lo que transmite es este dolor de la historia de miles de desplazados
que viven con sus recuerdos caminan a su lado, los acompañan y muchas veces es su única pertenencia. Estas personas están cargando a sus espaldas sus pertenencias, su vida completa. Ya decía Esperanza hace un momento, mi vida no está aquí, yo quiero regresar a mi vida. Entonces eso expresa cuál es la condición real de una persona internamente desplazada. Por eso conocer el libro de Laura Rubio Díaz Leal ha sido por mucho un grato hallazgo. Posee estas características singulares. Generalmente estos temas dan pie a publicaciones donde lo que se privilegian son las reflexiones, la estadística. Estas no están ausentes del libro de Laura. Tiene datos, tiene reflexiones, pero también tiene esta fuerza de la imagen para reflexionar y para llamarnos a la acción. Quiero recuperar algo que dice la propia Laura en sus agradecimientos. Este es un libro en el que se mira, se palpa con toda crudeza algo que a veces olvidamos, que el desplazamiento forzado es una experiencia humana, que los desplazados son personas, son familias, son niños, mujeres, hombres, ancianos, todos con nombre y apellido, con historias, con recuerdos y anhelos, pero muchas veces sin futuro. Y esa me parece que es la gran aportación de este libro, contribuir a que los desplazados en México tengan futuro, y sin duda que este bello libro, ojalá pronto para las próximas generaciones de mexicanos, cuando lo vayamos a buscar en las bibliotecas de nuestro país, pues ya no lo encontremos en realidades contemporáneas o rezago legislativo, sino que lo encontremos en historia o en fotoperiodismo de principios del siglo XXI y empecemos a hablar del desplazamiento interno forzado como un fenómeno del pasado y no como una herida del presente. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días.